¿Alguna vez te has sentido perdido en el silencio de Dios? Esos momentos en los que buscas respuestas, direcciones o incluso una simple señal, pero todo lo que encuentras es silencio. Esos momentos en los que, en medio del caos de tu vida, sientes que Dios está distante, inaccesible, como si estuviera ocultándose de ti. El silencio de Dios puede ser profundamente desconcertante. Y sé que, al decir esto, muchos de ustedes pueden sentir una presión en el pecho, porque en ciertos momentos el silencio de Dios no es solo la ausencia de sonido, es un dolor, una inquietud que nos invade, que nos hace cuestionar todo lo que sabemos sobre su presencia, su amor y su fidelidad. ¿Qué hacer cuando el silencio parece ser la única respuesta de Dios? Cuando en lugar de las respuestas que tanto deseamos, encontramos solo quietud y vacío. Tal vez tú te has sentido así. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de abandono, de estar en un lugar donde las palabras no llegan y tu oración parece regresar en eco, vacía, sin respuesta? El silencio de Dios es, sin duda, una de las experiencias más difíciles del caminar espiritual, pero al mismo tiempo también es una de las más poderosas, porque en el silencio Dios nos enseña algo profundo, algo que va más allá de las palabras. El dolor del silencio, esa sensación de no ser escuchado, de no ser comprendido por Dios, no es algo nuevo. C.S. Lewis, uno de los pensadores cristianos más grandes, escribió sobre esto con una claridad conmovedora. Él decía que hay momentos en nuestro camino espiritual en los que Dios se silencia, pero este silencio no debe confundirse con abandono. Al contrario, es una oportunidad de transformación. Lewis nos recuerda que en el silencio Dios nos está formando. Dios muchas veces se calla para que podamos crecer. Él usa el silencio como una técnica para enseñarnos, para moldearnos. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿pero por qué Dios elige el silencio? ¿Por qué no habla de inmediato? ¿Por qué no da las respuestas que tanto espero? Sé que esta es una pregunta dolorosa, pero la paradoja del silencio es justamente esa. No es vacío, es fértil. Es el suelo donde Dios siembra algo profundo, algo que solo puede crecer cuando el ruido cesa, cuando el corazón se aquieta. Y aquí está el misterio. El silencio de Dios es, a menudo, la manera en que Él se acerca a nosotros de una forma que las palabras no pueden. Él nos invita, a través del silencio, a una escucha más profunda, más atenta, más presente. Pero para escuchar a Dios en el silencio es necesario estar dispuestos a esperar, esperar sin prisa, esperar con fe, esperar con confianza de que, incluso cuando no escuchamos sus palabras, Él está con nosotros. A veces, la verdadera cuestión no es la falta de respuestas, sino la falta de disposición para escuchar. El silencio puede ser aterrador. Puede sacar a la luz nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestra soledad. Pero, en el fondo, es en el silencio donde Dios tiene algo que decirnos, algo que va más allá de lo que podemos entender en la agitación del mundo. En el silencio, Él nos invita a un encuentro más profundo con Él, donde la palabra que buscamos puede ser encontrada no en el sonido, sino en el espacio entre los pensamientos, en la quietud del corazón. Hoy quiero que reflexiones conmigo sobre esto, sobre cómo el silencio de Dios, lejos de ser una señal de abandono, puede ser la clave para una relación más íntima con Él, porque incluso en el silencio, Dios habla, y la técnica que Él usa para hablarnos en ese silencio es más profunda de lo que podemos imaginar. Así que, vamos, sumérgete conmigo en esta experiencia, buscando comprender lo que Dios nos está diciendo cuando Él nos pide escuchar y no hablar. El silencio de Dios a menudo es una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar en nuestra vida espiritual. No es simplemente la ausencia de palabras,
sino la sensación profunda de estar solo, de no poder escuchar ese Dios que en otros momentos parece tan cercano. En medio de nuestra desesperación, buscamos respuestas, buscamos consuelo, buscamos su voz. Pero todo lo que obtenemos es ese vacío, esa quietud que parece no tener fin. Es natural preguntarse, ¿dónde está Dios en este silencio? ¿Por qué parece que no escucha mi oración? ¿Por qué, si me esfuerzo tanto, no encuentro una respuesta clara? Esta angustia es una de las luchas más comunes que experimentamos en la vida cristiana. Nos enfrentamos a momentos de duda, de incomprensión, de soledad espiritual. Y en estos momentos, el silencio de Dios puede parecer un desierto árido, un lugar donde nuestra fe comienza a tambalear. Sin embargo, el silencio no es sinónimo de abandono. En la Biblia encontramos numerosas historias de personas que vivieron en silencio, en espera, pero que al final descubrieron que ese silencio no era la ausencia de Dios, sino la oportunidad de un encuentro más profundo con Él. Moisés pasó 40 años en el desierto, en un silencio aparente, pero en ese silencio fue formado para liderar al pueblo de Israel. Dios lo preparaba, lo moldeaba, aunque no pudiera verlo, ni oírlo en ese momento. Santa Teresa de Ávila también hablaba de este silencio doloroso. Ella experimentaba períodos en los que sentía que Dios se había apartado, que ya no sentía su presencia. Pero Teresa, en su sabiduría, entendía que este silencio no era una señal de abandono. Al contrario, ella lo veía como una forma de purificación. El silencio le ofrecía la oportunidad de entrar en lo más profundo de su ser, de reflexionar sobre su relación con Dios y de esta forma experimentar una comunión más profunda. Cuando nos enfrentamos a ese vacío, esa ausencia aparente, puede surgir en nosotros una gran angustia. Pensamos que Dios no está allí, que nos ha dejado solos. Pero lo que realmente está sucediendo es que Dios está permitiendo que crezcamos. Él sabe que en esos momentos de silencio estamos siendo moldeados, aunque no podamos verlo, aunque no podamos oír su voz. Él está trabajando en nosotros de una manera más profunda que la que cualquier palabra podría lograr. El silencio, aunque doloroso, es una herramienta espiritual poderosa. Nos invita a un lugar de introspección, a un espacio donde nuestras emociones, nuestros miedos y nuestras dudas pueden ser entregados a Dios. Cuando todo está en silencio, podemos escuchar lo que realmente importa, la voz suave y susurrante de su presencia en nuestro corazón. Sin embargo, para escuchar esta voz, necesitamos estar dispuestos a esperar. Necesitamos aprender a confiar en que Dios está trabajando en nosotros, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El verdadero desafío del silencio es precisamente este. No se trata solo de no oír a Dios, sino de aprender a esperar sin desesperación, de permanecer en la quietud sin huir de ella. La tentación, cuando experimentamos este silencio doloroso, es querer apresurarnos, buscar respuestas rápidas. Pero el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando nos rendimos al proceso divino, cuando entendemos que el silencio es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Y en este proceso, la presencia de Dios se revela de una forma más profunda de lo que podríamos imaginar. El silencio no está vacío, sino que está lleno de potencial. Y es en ese espacio aparentemente vacío donde en realidad encontramos la presencia más real y transformadora de Dios. El silencio de Dios, aunque difícil, no significa que Él esté ausente. De hecho, uno de los errores más comunes que cometemos es ver el silencio como un vacío, como una señal de que Dios no está escuchando nuestras oraciones.
En nuestra cultura estamos tan acostumbrados a la rapidez y a la inmediatez que el silencio nos resulta incómodo. Queremos respuestas rápidas, señales claras, una dirección inmediata, pero el silencio, en la perspectiva divina, no es ausencia, sino un espacio lleno de posibilidades. Cuando nos encontramos en este silencio, tendemos a interpretar la falta de respuestas como un rechazo. Nos preguntamos, ¿acaso Dios no se preocupa por mí? ¿No ve mi sufrimiento? Estas preguntas surgen de la profunda necesidad de encontrar consuelo inmediato. Queremos sentir que no estamos solos, que Dios está actuando de forma visible en nuestras vidas. Sin embargo, lo que no vemos es que, en su aparente silencio, Dios está precisamente acercándose a nosotros de una manera diferente, una manera que no depende de palabras ni de señales obvias, sino de la paz interior que Él está cultivando en nosotros. El silencio no es el abandono de Dios, al contrario, es una técnica divina que nos invita a la reflexión, al discernimiento y a la confianza. John Stott, un teólogo influyente, hablaba de cómo el silencio de Dios muchas veces tiene un propósito mucho mayor que nuestra comprensión inmediata. Él nos recuerda que en ese silencio Dios está trabajando en nuestro carácter, perfeccionándonos, preparándonos para algo más grande, algo que no podemos ver aún. Él no nos deja, sino que nos está formando, moldeando nuestra fe de una manera profunda, aunque no siempre sea evidente. Nos cuesta comprender que el silencio no es una forma de castigo. Es, de hecho, una oportunidad para que nuestra fe crezca, para que aprendamos a confiar sin ver. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto, en silencio, sin saber lo que le esperaba. Durante ese tiempo, Dios lo estaba preparando, dándole las lecciones necesarias para su futuro como líder. El silencio de esos años no fue vacío, sino lleno de enseñanza divina. Moisés, aunque no oía una respuesta clara, estaba siendo formado por el mismo Dios que parecía ausente. El silencio, en este caso, fue el espacio de preparación, el lugar donde Dios hizo crecer la fe de Moisés y lo capacitó para la misión que tenía por delante. Santa Teresa de Ávila, en su camino espiritual, también vivió períodos de silencio. Ella hablaba de esos momentos como experiencias de purificación, donde, aunque sentía que Dios se alejaba, en realidad estaba acercándose más a ella. Dios, en su silencio, estaba purificando su alma, limpiando las impurezas y enseñándole a confiar más profundamente en Él. El silencio no le mostró a Teresa una respuesta inmediata, pero sí una experiencia de cercanía y crecimiento espiritual que solo se podía dar en ese espacio de quietud. Por tanto, cuando te enfrentes al silencio de Dios, recuerda que no significa que Él no te esté escuchando. El silencio no es un desamor, sino una forma de comunión más profunda. No se trata de ausencia, sino de presencia silenciosa, de una cercanía que te invita a confiar más allá de lo que tus sentidos pueden percibir. Dios en su silencio nos invita a crecer, a aprender a esperar, a desarrollar una fe que no depende de respuestas rápidas ni de visibilidad, sino de una confianza profunda en su plan divino. El silencio de Dios no está vacío, está lleno de la oportunidad de crecer, de aprender a escuchar, de experimentar la paz que solo Él puede darnos. Si aprendemos a esperar con paciencia y confianza, descubriremos que es en ese mismo silencio donde Dios nos habla de las maneras más inesperadas y poderosas. El silencio tiene una capacidad única para transformar nuestras vidas. No es un espacio de vacío o pasividad, sino una oportunidad divina para la conversión interior.
En la quietud, nuestra alma se enfrenta a su propia verdad. El silencio nos invita a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras luchas, nuestros miedos y nuestras imperfecciones, sin distracciones externas que nos distraigan. Es en este espacio que Dios trabaja en nosotros de una manera profunda y silenciosa, purificando nuestro ser y acercándonos más a Él. Un ejemplo claro de esta transformación silenciosa lo encontramos en San Juan de la Cruz y su famosa obra, La noche oscura del alma. En este proceso de purificación, San Juan experimentó un profundo sentimiento de abandono por parte de Dios, como si Dios se hubiera retirado de su vida. Pero lo que parecía ser un desierto espiritual, una ausencia de Dios, resultó ser la fase de su vida donde más cerca estuvo de Él. En ese silencio, Juan se transformó y su alma fue purificada. Él aprendió a confiar en la presencia de Dios incluso cuando no podía percibirla de manera directa. La noche oscura no fue una etapa de desolación, sino una etapa de conversión profunda, una preparación para una experiencia más plena de Dios. El silencio tiene este poder transformador. Puede ser el lugar donde Dios nos purifica y nos prepara para algo más grande. Aunque, en principio, el silencio puede parecer doloroso, es precisamente en esa quietud donde las partes más oscuras de nuestro ser son expuestas y donde, al mismo tiempo, Dios comienza a sanarlas. Este proceso de transformación espiritual solo puede ocurrir cuando estamos dispuestos a enfrentar el silencio con humildad y paciencia, permitiendo que Dios obre en nuestro corazón, aunque no veamos resultados inmediatos. Muchas veces, la tentación es huir del silencio. Nos asusta la idea de estar con nosotros mismos, de enfrentarnos a nuestras propias luchas internas. Sin embargo, es en ese silencio donde se lleva a cabo la purificación más profunda. Santa Teresa de Ávila, al igual que San Juan de la Cruz, experimentó estos momentos de soledad y aparente abandono. Pero Teresa entendió que en esos momentos de silencio era cuando más profundamente podía encontrarse con Dios. Ella vio el silencio como una oportunidad para escuchar a Dios de una manera que las palabras no podían captar. Un momento donde su alma se entregaba completamente al Señor. Cuando te encuentras en silencio, en esos momentos donde parece que Dios se ha retirado, es importante recordar que no estás solo. Dios no te ha dejado. Él está trabajando en ti, en lo profundo de tu ser. Es posible que no escuches su voz de manera audible, pero Él te está formando en silencio. Es en esos momentos que, si te entregas completamente a Él, podrás experimentar una transformación silenciosa que cambiará tu vida. El silencio es, por tanto, una invitación a la conversión. Es el espacio en el que Dios te purifica, te moldea y te prepara para lo que está por venir. Aunque el silencio sea incómodo, es una parte esencial del camino espiritual. No huyas de él. Permítete sumergirte en ese espacio de quietud, confiando en que es ahí donde se lleva a cabo la verdadera obra de Dios en tu vida. Recuerda que el silencio no es una señal de que Dios no te está escuchando. Al contrario, es la forma en que Él te está preparando para recibir algo más grande, una comunión más profunda, una fe más firme y una relación más cercana con Él. Al final, el silencio es el lugar donde, como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, podemos experimentar una conversión silenciosa que nos acerca a Dios de una manera que las palabras nunca podrían. El silencio no es solo una pausa o un vacío. Es un espacio donde nuestra alma se aquieta lo suficiente para escuchar la voz de Dios. Esta es una de las lecciones más profundas que el silencio nos ofrece, que para escuchar a Dios debemos aprender a callar. No se trata simplemente de la
ausencia de ruido, sino de una disposición interior para escuchar lo que Dios tiene para decirnos, más allá de las palabras. En nuestra vida cotidiana, estamos tan acostumbrados al ruido. El constante bombardeo de información, las demandas del trabajo, las preocupaciones familiares y sociales. Todo esto crea una niebla que ahoga nuestra capacidad de escuchar lo esencial. Y lo esencial es la voz de Dios, esa voz suave que susurra a nuestro corazón cuando las demás voces se apagan. Pero, para escucharla, debemos aprender a callar, a entrar en un lugar de quietud interior. El silencio, por tanto, no es una falta de comunicación, es una forma de comunicación más profunda. Jesús mismo nos enseñó esto. En el Getsemaní, cuando se enfrentó a la prueba más grande de su vida, no recibió respuestas inmediatas del Padre. La angustia de la cruz estaba por venir, pero en ese momento de profundo silencio, Jesús se entregó por completo al plan de Dios. No buscó respuestas rápidas ni intervenciones inmediatas. En el silencio aceptó la voluntad de su Padre. Y así, el silencio de Cristo en el Getsemaní se convierte en una enseñanza para nosotros. A veces, la verdadera sabiduría no se encuentra en las respuestas inmediatas, sino en la entrega tranquila a la voluntad divina. La relación entre el silencio interior y el discernimiento espiritual es fundamental para entender este proceso. Discerning the voice of God requires that we create space in our hearts to listen. To do this, we must be willing to enter into silence, to leave behind the distractions that cloud our hearing. Only when we are still, when we quiet our inner turmoil, can we hear God clearly. Es un acto de fe, saber que, aunque no siempre haya palabras audibles, Dios está allí. La clave es confiar en que Él no nos ha abandonado, incluso cuando parece que no hay respuestas. En ese silencio, Él nos está hablando de una manera más profunda, más transformadora y más cercana que, si las palabras llegaran rápidamente, es en la quietud del corazón que Dios nos revela su voluntad, no a través de ruidos estridentes, sino a través de una paz profunda y serena. San Francisco de Sales habla de cómo, en la vida espiritual, debemos buscar la paz interior a través de la quietud. Él enseñaba que el silencio interior es el lugar donde nuestras preocupaciones y deseos se calman, es donde encontramos la plenitud de Dios. En el silencio no estamos buscando respuestas inmediatas ni buscando controlar lo que está por venir. Estamos buscando la paz que solo Él puede darnos. Esa paz que se encuentra cuando dejamos de hablar y simplemente escuchamos. Escuchar a Dios en el silencio es una práctica que requiere paciencia. Requiere un corazón dispuesto a esperar sin ansias, un corazón que se rinde ante la voluntad divina, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Pero en esa espera, Dios trabaja en nosotros, nos forma, nos transforma. La pregunta no es si Dios está hablando, sino si estamos dispuestos a escuchar. El silencio nos desafía a estar presentes, a no huir de la incomodidad, a confiar en que en la quietud su voz se hace más clara. Y con el tiempo, descubrimos que ese silencio no es ausencia de Dios, sino una invitación a entrar en un encuentro más profundo con Él, un encuentro donde las palabras ya no son necesarias. La verdadera sabiduría de Dios no siempre se encuentra en las respuestas inmediatas, sino en el proceso silencioso de transformación que Él obra en nosotros cuando nos detenemos y escuchamos. Es en ese silencio que Dios nos enseña a confiar en su plan, aunque no tengamos todas las respuestas. Nos invita a esperar, a descansar en su soberanía, sabiendo que en el tiempo adecuado Él nos guiará. La verdadera libertad espiritual se encuentra en este silencio, en aprender a confiar en su voz, a seguir su dirección, aunque no sea siempre clara y directa. El silencio no es la ausencia de Dios,
es su manera de hablarnos en profundidad. En nuestra cultura acelerada, donde todo se espera al instante, existe un peligro insidioso que nos lleva a buscar respuestas inmediatas, incluso cuando se trata de nuestra vida espiritual. Queremos que Dios hable ahora, de manera clara, directa y rápida. Queremos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato, que cada duda sea disipada al instante, que nuestros caminos se iluminen de forma rápida y evidente. Sin embargo, este anhelo de respuestas rápidas puede ser un obstáculo para la verdadera escucha y la transformación que Dios desea obrar en nosotros. El error que muchos de nosotros cometemos es esperar que las respuestas de Dios lleguen a nuestro ritmo, no al de Él. Nos sentimos frustrados cuando el silencio persiste, cuando las preguntas siguen sin respuesta, cuando nuestra situación no mejora tan rápidamente como quisiéramos. Y, en lugar de confiar en el proceso divino, comenzamos a llenar el vacío con nuestras propias respuestas, buscando soluciones rápidas que nos alejan de la verdadera paz. El mismo Jesús nos mostró el camino en su oración en el Getsemaní. En ese momento de profundo sufrimiento, Jesús no recibió una respuesta inmediata del Padre. En lugar de obtener consuelo o un cambio en las circunstancias, Jesús experimentó un silencio doloroso. Aún así, su actitud no fue de desesperación, sino de rendición. Jesús esperó en silencio, confiando en que, aunque no entendiera todo lo que estaba por venir, el plan de Dios era perfecto. Él se entregó completamente a la voluntad de su Padre, sin buscar respuestas rápidas o soluciones fáciles. Este es un ejemplo claro de cómo el silencio de Dios no es una señal de que Él no está escuchando, sino una invitación a confiar en su plan, incluso cuando no tenemos toda la claridad que deseamos. En lugar de apresurarnos a obtener respuestas, debemos aprender a confiar en que Dios está trabajando en nosotros, a pesar del silencio. La verdadera fe no se trata de obtener respuestas inmediatas, sino de confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Nos cuesta mucho esperar en silencio. Queremos saber ahora, queremos tener todo bajo control. Pero el silencio nos enseña que hay algo más profundo que podemos aprender de Dios en este proceso. Dios no se olvida de nosotros cuando calla, ni está siendo indiferente a nuestra situación. Él, en su sabiduría infinita, sabe que el silencio es necesario para nuestra transformación. Nos invita a confiar en el proceso divino, a descansar en su timing perfecto, en lugar de apresurarnos a llenar ese espacio vacío con nuestras propias soluciones. Cuando dejamos de lado la necesidad de respuestas rápidas y nos permitimos esperar en la quietud, encontramos una paz más profunda. Esa paz no viene de entender todos los detalles, sino de confiar en que Dios está en control, de que su plan es perfecto, aunque no lo veamos ahora. El silencio no es un vacío, sino un espacio en el que Dios está obrando profundamente en nosotros, formándonos y transformándonos para estar más alineados con su voluntad. A veces, el mayor desafío no es encontrar la respuesta correcta, sino aprender a esperar sin ansiedad, sin tratar de controlar el proceso. Este es un aprendizaje profundo que Dios quiere que experimentemos en el silencio. Aprender a confiar en su tiempo, en su forma de obrar, sin la necesidad de soluciones rápidas. El silencio entonces se convierte en una invitación a dejar de lado nuestras expectativas y a abrazar la paciencia. Es un recordatorio de que no todo tiene que resolverse ahora, no todo tiene que ser claro inmediatamente. Al contrario, en este espacio de espera, Dios nos está preparando, nos está moldeando y nos está llevando hacia un lugar más profundo de comunión con Él. El silencio de Dios no es un obstáculo, es una oportunidad.
una oportunidad para aprender a confiar más plenamente en Él, para aceptar que, aunque no tengamos todas las respuestas, podemos descansar en su presencia y en su plan. Y en ese descanso encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que solo viene al dejar de buscar respuestas rápidas y al abrazar el proceso divino de transformación. El silencio tiene un poder liberador, aunque al principio puede parecer incómodo, perturbador, incluso aterrador. Es en este silencio donde encontramos la paz interior más profunda. Es en la quietud, cuando dejamos de lado nuestras preocupaciones, nuestras ansias y nuestras luchas por controlar todo, que descubrimos un lugar de reposo que solo Dios puede ofrecernos. En nuestra vida cotidiana, la constante búsqueda de respuestas rápidas, la necesidad de estar siempre ocupados, de hacer, de actuar, nos agota. Vivimos en un torbellino de actividades y pensamientos que no nos dejan espacio para descansar en la presencia de Dios. Pero el silencio nos invita a detenernos, a soltar el control, a confiar en que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está obrando en nosotros. La paz interior que surge del silencio no se basa en tener todo resuelto, sino en confiar plenamente en que Dios está en control, incluso en medio de la incertidumbre. San Francisco de Sales comprendió esto profundamente. Él nos enseñó que la verdadera paz no viene de la acción, sino de la quietud interior. La paz no es el resultado de la eliminación de todos los problemas, sino de la aceptación de que en el silencio y la calma, Dios nos está transformando, nos está preparando para lo que está por venir. San Francisco nos invita a buscar la paz interior en el lugar de descanso y silencio, donde nos dejamos llevar por la voluntad divina y donde, al soltar nuestras preocupaciones, encontramos la libertad espiritual que tanto anhelamos. Es en el silencio donde realmente podemos escuchar a Dios, no en medio de la confusión, ni en medio de nuestra constante preocupación, sino cuando nuestros corazones se calman, cuando nos rendimos a su voluntad sin resistencia. Y en ese acto de rendición encontramos la paz. La paz que no depende de que las circunstancias cambien, sino de que, en medio de cualquier situación, podemos descansar en la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos, moldeándonos. El silencio no es simplemente la ausencia de ruido, es el espacio donde se cultiva la paz que solo Dios puede dar. Esta paz no es superficial ni temporal, es una paz profunda, que atraviesa las dificultades y se mantiene firme incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Esta paz viene de saber que, aunque no entendamos todo lo que está sucediendo, Dios está trabajando en nuestro corazón. Él no está callado por indiferencia. Él está en silencio para que podamos encontrar la quietud suficiente para escuchar su voz, para ver su obra en nuestras vidas. Muchos de nosotros buscamos la paz, pero la buscamos en el lugar equivocado. Buscamos la paz en las soluciones rápidas, en el control de nuestras circunstancias, en la búsqueda constante de algo que nos calme. Pero la verdadera paz solo se encuentra cuando dejamos de luchar contra el silencio y aprendemos a vivir en él. El silencio es un campo fértil donde Dios siembra la paz en nuestro interior. Una paz que no depende de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, sino de nuestra relación con Él. La verdadera libertad espiritual llega cuando aprendemos a estar en paz con el silencio, cuando dejamos de luchar con la falta de respuestas inmediatas y aprendemos a confiar en que Dios nos está llevando paso a paso hacia algo mayor. La libertad no es la ausencia de preguntas o dificultades, sino
la capacidad de descansar en la paz que solo Él puede otorgarnos. El silencio, lejos de ser un enemigo, es una herramienta divina para nuestra liberación espiritual. Es en este espacio de silencio donde nos liberamos del peso de nuestras propias expectativas y donde somos transformados por la paz de Dios. Esta paz no es pasiva, es activa. Es una paz que nos llena de confianza, que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso sin todas las respuestas que deseamos. Al abrazar el silencio, descubrimos que Dios no nos ha abandonado, sino que nos está invitando a un encuentro más profundo con Él, un encuentro donde la paz interior se convierte en la verdadera libertad espiritual. Cuando aprendemos a vivir en el silencio, a confiar en la sabiduría divina que actúa en los espacios vacíos, encontramos una libertad que no depende de las circunstancias, sino de nuestra conexión con Dios. El silencio, entonces, se convierte en un acto de fe, un acto de confianza en que incluso cuando no entendemos, podemos descansar en la paz que solo Él puede darnos. Este es el gran regalo del silencio, la paz que trae consigo una libertad espiritual profunda. Es en el silencio donde dejamos de luchar y comenzamos a confiar, donde encontramos la serenidad que solo Dios puede ofrecernos. Y es esta paz la que nos lleva a una libertad que nos permite vivir en la plenitud de la presencia de Dios, confiando en que Él tiene todo bajo control, aunque no tengamos todas las respuestas. El desafío no termina al entender el valor del silencio de Dios. El verdadero reto es cómo integrar esta práctica en nuestra vida diaria. Vivimos en un mundo que constantemente nos exige rapidez, acción y ruido, por lo que cultivar el silencio, tanto exterior como interior, requiere de una disciplina espiritual. La clave está en crear momentos específicos de quietud que nos permitan escuchar a Dios y permitir que su presencia transforme nuestras vidas. Uno de los mejores ejemplos de cómo integrar el silencio en nuestra vida diaria lo encontramos en la práctica de San Benito, quien veía el silencio no solo como una ausencia de palabras, sino como una disciplina espiritual activa. Él enseñaba que el silencio era vital para la vida espiritual, ya que permite al cristiano centrarse en Dios, sin las distracciones del mundo. En sus monasterios, los monjes seguían horarios rigurosos, que incluían momentos de oración silenciosa, meditación y contemplación. San Benito sabía que el silencio era necesario para la purificación del alma y para el crecimiento espiritual. Así, el silencio no es un lujo, sino una necesidad para aquellos que desean escuchar la voz de Dios con claridad. En nuestra vida diaria podemos imitar este enfoque. Necesitamos momentos de quietud, espacios donde desconectemos de las preocupaciones cotidianas y busquemos la presencia de Dios sin interferencias externas. Un buen punto de partida es la oración silenciosa. No se trata solo de hablar con Dios, sino de escuchar. Al orar, podemos sentarnos en silencio por unos minutos, simplemente esperando en su presencia, dejando que nuestras preocupaciones y pensamientos se disipen. Esta práctica nos ayuda a desarrollar un corazón que es capaz de escuchar a Dios sin apresurarse ni interrumpir. Otra forma de incorporar el silencio es a través de la meditación en las Escrituras. A menudo, al leer la Biblia, buscamos respuestas inmediatas o reflexiones rápidas, pero el silencio nos invita a ir más allá de la lectura superficial. Cuando meditas en un versículo, no solo leas, sino que guardas silencio interior. Permite que las palabras de las Escrituras penetren profundamente en tu corazón, sin apresurarte a interpretar o dar explicaciones. El silencio ayuda a que el Espíritu Santo nos hable de manera personal, revelando en cada palabra la verdad que necesitamos en ese momento.
La contemplación también es una práctica poderosa que nos permite estar en silencio con Dios. La contemplación no es un acto mental, sino un acto de presencia. Se trata de estar con Dios sin palabras, solo siendo. Puedes contemplar la naturaleza, un paisaje, una escena que te recuerde la grandeza de Dios, y en ese silencio puedes experimentar la paz de su presencia. Es como sumergirse en un mar de quietud y en medio de la calma descubrir la profundidad de la relación con el Creador. A medida que estos momentos de silencio se convierten en parte de nuestra rutina, comenzamos a ver su poder transformador. El silencio nos permite abandonar nuestras prisas, nuestros miedos y ansiedades, y nos coloca en un espacio donde Dios puede formar nuestro carácter, dándonos la paz interior que necesitamos para enfrentar el caos del mundo exterior. Pero también el silencio requiere una voluntad de estar presente, no solo en momentos especiales de oración o retiro, sino también en los momentos más cotidianos. Puedes practicar el silencio mientras realizas tareas diarias, en el tráfico, en la espera, mientras cocinas o incluso en la interacción con los demás. El silencio interior no significa necesariamente la ausencia de sonido exterior, sino la capacidad de estar en paz, centrado en Dios, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Es una disposición interna a estar en su presencia, a pesar del ruido del mundo. Este tipo de silencio también nos enseña a ser más reflexivos y menos reactivos. En un mundo que constantemente nos empuja a actuar sin pensar, el silencio nos permite pausas para evaluar nuestras respuestas, tomar decisiones más sabias y confiar en que el timing de Dios es perfecto. A veces, esperar en silencio nos dará la claridad necesaria para actuar con sabiduría y paciencia. Por último, la disciplina del silencio nos ayuda a cultivar una relación más profunda con Dios, porque nos enseña a confiar en Él sin necesidad de resultados inmediatos o respuestas rápidas. El silencio no solo cambia nuestra forma de orar, sino nuestra forma de vivir. Nos convierte en personas más pacientes, más confiadas en la obra divina que se lleva a cabo en nosotros, incluso cuando no vemos sus frutos de inmediato. Este viaje hacia la paz interior y la libertad espiritual a través del silencio no es fácil ni rápido. Requiere disciplina, dedicación y, sobre todo, paciencia. Pero cuando practicamos el silencio de manera constante, comenzamos a descubrir que, en medio de las pruebas, las dudas y los momentos de angustia, el silencio es el espacio donde Dios nos transforma, nos purifica y nos llena de su paz. Y es en este silencio donde encontramos, al fin, una libertad que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios en nuestra vida. El silencio, entonces, es una técnica divina para acercarnos a Él, para escucharlo de una manera más profunda y transformadora. A través de esta práctica, Dios moldea nuestra fe, nos prepara para las pruebas venideras y nos invita a experimentar una paz que el mundo no puede ofrecer. La experiencia del silencio, aunque a veces dolorosa, es, paradójicamente, el camino a la gracia. A menudo, cuando experimentamos el vacío de no recibir una respuesta inmediata de Dios, nos sumimos en la angustia. Pensamos que Él nos ha dejado, que está distante, que ha dejado de preocuparse por nuestras vidas. Pero lo que no vemos en esos momentos es que en ese mismo silencio Dios está trabajando profundamente en nosotros, transformando nuestra dolorosa espera en un proceso de sanación y crecimiento espiritual. El silencio de Dios no es la ausencia de su presencia, sino una invitación a la transformación. C.S. Lewis, en sus reflexiones sobre el sufrimiento y el silencio divino, nos habla de cómo en los momentos en que sentimos que Dios no habla,
Él está haciendo una obra más profunda y poderosa en nuestro corazón. Lewis nos recuerda que el sufrimiento y el silencio, lejos de ser señales de abandono, son a menudo los vehículos por los cuales Dios nos purifica, nos prepara para algo más grande, para una experiencia de su amor y gracia más profunda. Este proceso de transformación puede ser doloroso porque implica dejar atrás viejos patrones de pensamiento, antiguas formas de entender la vida y de relacionarnos con Dios. Pero es precisamente en el silencio donde se revelan nuestras limitaciones, nuestros miedos y nuestras falsas expectativas. Dios utiliza el silencio para despojar nuestro corazón de todo lo que nos aleja de Él, para limpiarnos de las cargas espirituales que hemos acumulado a lo largo del tiempo. La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz es un excelente ejemplo de cómo el silencio puede ser el medio por el cual Dios nos purifica. Esta experiencia de noche oscura no es una etapa de abandono, sino de purificación. Es un proceso doloroso en el que nuestra alma parece desprovista de consuelo, como si Dios nos hubiera dejado, pero en realidad Él está más cerca que nunca. En ese silencio, nuestra alma es purificada, y lo que parecía una separación, en realidad es una invitación a un amor más profundo, a una unión más íntima con Dios. La gracia de la transformación en el silencio se da cuando dejamos de depender de respuestas rápidas, de señales evidentes, y comenzamos a confiar plenamente en el amor de Dios, incluso cuando no lo entendemos todo. A veces, en ese proceso de noche oscura, podemos sentir que nuestras oraciones no son escuchadas, que nuestras luchas no tienen sentido. Pero es en esa aparente ausencia de Dios donde realmente estamos siendo preparados para recibir una gracia más grande. Santa Teresa de Ávila en su vida también experimentó momentos de silencio profundo. Ella misma nos dice que en esos períodos de aparente abandono experimentaba una comunión más profunda con Dios. El silencio para Teresa no era un vacío espiritual, sino un espacio de profundización en la fe. En su castillo interior, Teresa nos invita a entrar en lo más profundo de nuestro ser, donde solo el silencio nos puede conducir a una comunión más profunda con Dios. Allí, en el silencio, ella encontraba la sanación de su alma y la transformación de sus deseos. Es importante recordar que la gracia que recibimos en el silencio no siempre se siente inmediatamente. No siempre experimentamos la paz al instante, ni tenemos una comprensión clara de lo que está sucediendo en nuestro interior. Pero el silencio de Dios, aunque incómodo y doloroso, es el medio a través del cual Él obra en nosotros. En ese espacio vacío, Él está limpiando nuestro corazón, curando nuestras heridas espirituales y transformándonos en la imagen de Cristo. Este proceso de transformación, aunque doloroso, es necesario para nuestra maduración espiritual. Como el oro que se purifica en el fuego, nuestra fe y nuestro carácter se fortalecen a través del silencio. En lugar de ver el silencio como un abandono, debemos verlo como un regalo de purificación, una oportunidad para crecer más cerca de Dios. El silencio divino, aunque a veces incomprensible, es el instrumento de gracia que Dios utiliza para sanar nuestro corazón y prepararnos para un amor más profundo, más verdadero y más transformador. Y, al final, descubrimos que es en ese mismo silencio donde encontramos a Dios más cerca que nunca, tocando nuestras vidas con su gracia y cambiándonos para siempre. Cuando hablamos del silencio, no podemos dejar de mencionar el silencio de Cristo en la cruz. En el momento más dramático de la historia, cuando Jesús estaba colgado entre el cielo y la tierra, el mundo entero experimentó un silencio profundo.
El Hijo de Dios, quien había sanado, enseñado y mostrado el rostro de Dios en cada uno de sus milagros, ahora permanecía en silencio. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene ese silencio en la cruz? El silencio de Cristo en la cruz no es un abandono, sino el acto más grande de revelación. En ese silencio, Jesús estaba llevando todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la injusticia del mundo sobre sus hombros. Él no respondió a los insultos, no luchó contra la injusticia, no pidió que se hiciera justicia. Él, en ese silencio, estaba llevando a cabo el mayor acto de redención de la humanidad. En su muerte, Él nos muestra que incluso en el sufrimiento y en el abandono aparente, Dios está trabajando en nosotros. Jesús nos enseña que el dolor y el silencio no son señales de ausencia de Dios, sino de su presencia más profunda. En la cruz, el silencio no es vacío, es lleno de amor y de sacrificio. Ese silencio es la respuesta de Dios a la cuestión más profunda de la humanidad. ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? Él está con nosotros, en el silencio, llevándonos, a través de nuestra propia cruz, hacia la resurrección. En este silencio de Cristo encontramos la revelación de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca está ausente. En el silencio de su crucifixión encontramos la respuesta definitiva: Dios está con nosotros, incluso cuando no lo percibimos, incluso cuando parece que no hay respuestas inmediatas. La cruz nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito divino y que, a través del silencio, se lleva a cabo la mayor obra de salvación que jamás se haya visto. Así, el silencio no es solo una técnica divina para hablar en momentos de espera, sino la máxima revelación de que Dios está presente en el sufrimiento, en el dolor, y en los momentos en que parece que todo está en silencio. En el camino espiritual, el silencio de Dios a menudo se convierte en una de las pruebas más difíciles y profundas. Sin embargo, a medida que avanzamos en la fe, comenzamos a comprender que no es en el ruido ni en las respuestas inmediatas donde encontramos la verdadera paz, sino en ese espacio de silencio donde Dios se revela de manera más profunda. Este silencio, lejos de ser una ausencia de Dios, es su manera de invitarnos a una relación más profunda, más auténtica, más transformadora. El silencio divino, por doloroso que sea, tiene un propósito que excede nuestra comprensión. Nos lleva a un lugar de rendición total, donde ya no dependemos de las respuestas rápidas o de la gratificación inmediata. Nos invita a confiar plenamente en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. En este proceso aprendemos a soltar el control, a abandonar nuestras expectativas y a confiar en que Él está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos o lo sentimos. Al igual que en la cruz, donde el silencio de Jesús parecía ser una derrota, ese mismo silencio es lo que nos lleva a la victoria. Es el espacio donde nuestras almas son renovadas, donde nuestras heridas son sanadas y donde nuestra fe es purificada. La verdadera paz no viene de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece estar en silencio. Este tipo de paz es más profunda que cualquier tranquilidad superficial que podríamos experimentar. Es la paz que solo Dios puede dar. Una paz que no depende de las circunstancias ni de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, sino de nuestra relación con Él. Y es en ese silencio, en esa quietud, donde realmente podemos experimentar la libertad espiritual que nos invita a descansar en Él. San Agustín, en sus escritos, nos habla de cómo nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Dios. Esta inquietud es, en muchos casos, el resultado de nuestra lucha constante por encontrar respuestas rápidas,
por controlar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Pero el silencio, ese espacio de espera, es lo que finalmente nos permite descansar en su soberanía. A través del silencio, nuestro corazón es invitado a reposar en Dios, a confiar en su tiempo perfecto y a ser transformado por su amor. En esos momentos de quietud, el alma se siente más cerca de Dios, no por las palabras que pronunciamos, ni por las acciones que realizamos, sino por la disposición de nuestro corazón a escuchar y confiar. El silencio se convierte en el espacio donde podemos experimentar el amor de Dios de manera más profunda, en donde su presencia se vuelve palpable, incluso cuando no hay palabras que la describan. La verdadera libertad espiritual no se encuentra en el control, sino en la rendición. No en la búsqueda frenética de respuestas, sino en la quietud que nos invita a confiar plenamente en el amor de Dios. El silencio nos enseña a vivir con confianza, a esperar sin ansiedad, a descansar en la certeza de que Dios tiene todo bajo control. A medida que aprendemos a vivir en este silencio, nuestra relación con Dios se profundiza. Ya no necesitamos respuestas inmediatas para sentirnos seguros. Sabemos que, incluso cuando Dios guarda silencio, su presencia es más real que nunca. Aprendemos a descansar en su soberanía, a confiar en su plan, incluso cuando no comprendemos todo lo que está sucediendo. En este descanso encontramos una paz que trasciende todo entendimiento, una paz que nos permite vivir en libertad, sabiendo que incluso en el silencio, Dios está trabajando en nuestras vidas, transformándonos y guiándonos hacia su propósito. Perfecto. El silencio divino es, por tanto, una invitación a una relación más profunda con Dios. Es el espacio donde nuestra fe se refina, donde nuestra confianza en Él se fortalece y donde descubrimos una paz que solo puede venir de una comunión más íntima con el Creador. Así, cuando nos enfrentemos al silencio de Dios en nuestras vidas, recordemos que no estamos siendo abandonados, sino transformados. Y es en este proceso de transformación, a través del silencio, donde encontramos la verdadera paz y libertad que solo Dios puede ofrecernos.